Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. En el video de hoy, vamos a sumergirnos en el conmovedor viaje de Alex, equilibrando el peso de las responsabilidades familiares, las dificultades del trabajo y el frágil sueño del amor. Es una historia llena de emociones, decisiones y la esperanza de un mañana más brillante. Si disfrutan este video, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. El amanecer se cuela entre las cortinas. Su luz suave y dorada acaricia el rostro cansado de Alex. Permanece en silencio junto a la cuna, observando cómo su bebé respira con calma, el pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo constante. La paz del momento debería reconfortarlo. Pero en cambio, sus pensamientos giran en torno al peso de las cuentas, la comida y todos los gastos interminables que se acumulan. Afuera, los pájaros charlan como siempre, anunciando alegremente el inicio de un largo día. Para Alex, sin embargo, la mañana se siente más pesada. Revisa los esenciales del bebé, abre cajones. Sus ojos escanean biberones y pañales. Un pliegue de preocupación aparece cuando recuerda a la señora Tang, la vecina anciana. Ayer se quejó del dolor en su pie. ¿Acaso podía caminar bien hoy? Probablemente esté descansando, pero ayudará. Siempre lo hace, murmura Alex para sí mismo, intentando acallar sus dudas. Una decisión brota rápidamente. Dejará al bebé con la señora Tang, solo por hoy. Eso le dará tiempo suficiente para ir al huerto, cosechar pitahayas y, con suerte, ganar algo para mantenerse un poco más. Cada doblez de la manta del bebé, cada objeto cuidadosamente guardado en la bolsa, se siente como un voto silencioso. No importa lo difícil que sea, Él proveerá. En el umbral, se detiene. Una última mirada al niño que aún duerme plácidamente. Su voz es suave, casi quebrada, pero lo bastante firme como para transmitir amor y determinación. Pórtate bien con la abuela, ¿sí? Papá va a trabajar. El sol asciende, derramando luz sobre la aldea. Pero Alex carga con otro peso secreto más allá de la supervivencia diaria. Los pensamientos sobre ella emergen sin querer, como siempre. Durante tanto tiempo la ha atesorado en silencio, sin atreverse a decir demasiado. Pero últimamente, la idea de proponerle matrimonio ha encendido una pequeña llama en su pecho. Tan solo imaginar un futuro con ella. Construir algo más que la rutina. Lo abriga contra el filo frío de la responsabilidad. Sale de casa, más rápido ahora, casi ansioso. Su mente se divide en dos, una parte anclada a su hijo y al deber que nunca le permite descansar, la otra alcanzando el amor, frágil pero vivo. Mientras camina, la brisa matutina agita los campos de pitahaya a lo lejos, las hojas susurrando casi que hoy. Algo cambiará. El huerto pronto se extiende ante él. Hileras vibrantes de árboles semejantes a cactus, cargados de frutos pesados y vivos. Reflejan su propia mezcla de esperanza y ansiedad. Hermosos, pero intimidantes. Cada paso hacia el campo se siente tanto práctico como simbólico, un recordatorio de que su labor es más que sudor y esfuerzo. Es una promesa de equilibrar la supervivencia con el sueño del amor. Las horas se arrastran hasta el mediodía, y el sol es implacable en lo alto. Alex busca sombra bajo un árbol, aunque sus pensamientos vagan mucho más allá del huerto. Tuna vuelve a su mente,
su rostro suave en el recuerdo. La idea de proponerle lo eleva, como una brisa fresca contra el calor del día. Lo imagina claramente, un brillante ramo en sus manos, un anillo sencillo pero reluciente, y un collar que destella cuando ella sonríe. Le encantarán, susurra, una rara sonrisa asomando en sus labios. Pero su teléfono lo sacude de golpe. La vibración corta la quietud, y la voz de Lan, su secretaria, suena aguda y urgente por el altavoz. Jefe, tenemos un envío para Adam hoy. Lo está esperando. La realidad lo aplasta. No hay retrasos, no hay evasivas. El primer envío para Adam debe ser impecable, o todo podría derrumbarse. Alex traga el sabor amargo de la decepción, asintiendo aunque ella no pueda verlo. Me encargaré, responde rápido. Incluso con la prisa, su corazón no suelta a Tuna. Llama a una floristería, su voz apresurada pero esperanzada, encargando flores entre las instrucciones al equipo de embalaje. Por un segundo fugaz, se aferra al pensamiento. Más tarde la verá, más tarde dará el paso. El coche de espera ruge cerca, su motor zumbando como un recordatorio de lo que debe venir primero. Alex se endurece, retomando el papel de proveedor, aquel que debe sostenerlo todo sin dejar caer una sola pieza. Sin embargo, en un rincón de su mente, Tuna permanece. Su esperanza secreta, guardada hasta que el deber afloje su agarre. Antes de subir al coche, mira una vez más el huerto. Los frutos brillan bajo el sol, sus tonos reflejando el conflicto en su interior, deseo y deber, anhelo y responsabilidad. El teléfono vuelve a vibrar, otro recordatorio de Adam, el envío, el trabajo que no puede esperar. Alex respira hondo, sube y deja que el camino por delante lo trague. El polvo se eleva detrás del coche cuando Alex llega al garaje donde Adam lo espera. El sol golpea sin piedad, pero no hay tiempo para pensar en el calor. El apretón de manos de Adam es firme, su expresión calculadora. Juntos entran al lugar de embalaje, donde los trabajadores se mueven con rapidez, sus voces mezclándose con el golpe de las cajas y el aroma dulce, casi embriagador, de la pitahaya. Alex señala lo mejor de la cosecha, su voz calmada pero con urgencia debajo. Cortadas frescas esta mañana, de la mejor calidad. Adam inspecciona con atención, girando cada fruta en su mano, sus ojos afilados. Para Alex, cada mirada se siente como un juicio no solo sobre la cosecha, sino sobre todo su esfuerzo, su reputación, su capacidad de mantenerlo todo a flote. Prueba una, insiste Alex, cortando una fruta con destreza. La pulpa roja brilla a la luz, los jugos resbalando por la hoja. Adam prueba, asiente con aprobación, pero su rostro no se suaviza. No menciona el precio, dejando la tensión suspendida en el aire. El corazón de Alex se acelera, aunque mantiene la voz firme, la postura tranquila. Dentro, una tormenta hierve. Por un instante, la imagen de Tuna vuelve a sus pensamientos, reconfortante, como una mano en su hombro. Pero la aparta. No hay espacio para distracciones ahora. ¿Quiere ver el huerto?, ofrece, guiando a Adam afuera. El camino golpea bajo las ruedas, el sendero irregular reflejando el propio trayecto accidentado de Alex. Cada palabra que pronuncia, cada gesto, es medido, cuidadoso. El éxito o el fracaso cuelgan de un hilo. El huerto resplandece bajo el sol de la tarde, las pitahayas brillando rojas como brasas.
Para Alex, son más que fruta. Son noches largas, incontables sacrificios, sudor tejido en cada cosecha. Las lleva como lleva su corazón, lleno de pasión, pero vulnerable a romperse. Mientras caminan, Alex se pregunta si la balanza se inclina, si este trato falla. ¿Qué futuro quedará para él, para su hijo, para el frágil sueño de confesarse a Tuná? Aún así, endereza los hombros, mantiene el tono sereno y recorre el huerto como si fuera su escenario, decidido a proteger tanto su negocio como su esperanza oculta. La motocicleta retumba por el camino de montaña, los neumáticos crujiendo contra la grava mientras Alex lleva a Adam hacia el huerto mismo. El aire aquí es diferente, más fresco, más limpio, lleno del aroma de la tierra y las hojas. Por un momento, el viento que le golpea el rostro parece liberarlo, pero el peso sobre sus hombros nunca se aligera del todo. El huerto se extiende ampliamente por la ladera, hileras e hileras de plantas de pitahaya que brillan con vida. Alex reduce la velocidad hasta detenerse, señalando con orgullo. Todo esto, fresco, de calidad uniforme. Exactamente lo que buscan tus compradores. Su voz transmite confianza, aunque dentro de su pecho, su corazón late con preocupación. Adam camina adelante, inclinándose de vez en cuando para inspeccionar una fruta, sus dedos presionando la cáscara. Una joven trabajadora saluda a Alex, sus manos ocupadas acomodando frutas cosechadas en canastas forradas con hojas. Ella sonríe con orgullo al decir: «Las frutas de la montaña son más dulces, los clientes siempre lo notan». Alex sonríe débilmente, reconociéndose en su dedicación. Cada toque cuidadoso, cada palabra esperanzada refleja la presión que él mismo siente en su vida. Adam toma una fruta, la corta y la prueba. Su expresión se suaviza. Muy buena. El alivio chisporrotea en el pecho de Alex, pero desaparece cuando menciona el tema de un precio más alto. Adam sacude la cabeza, su tono práctico. Necesitaremos la opinión de los clientes antes de ajustar. El corazón de Alex se hunde, aunque lo disimula con una leve inclinación de cabeza, guiando a Adam de regreso hacia la motocicleta. El descenso parece más largo que la subida. Cada paso pesa con frustraciones no dichas, aunque aún queda una pequeña brasa de esperanza. Piensa otra vez en Tuná, en su sonrisa, en la posibilidad de algo más allá de negociaciones interminables y noches sin dormir. Los frutos brillantes en el huerto arden como un recordatorio. La vida es dura, pero la perseverancia da dulzura con el tiempo. El camino de regreso es silencioso. Adam permanece pensativo y Alex se arma de valor. El trato aún no está asegurado, pero tampoco perdido. Se aferra a la creencia de que la persistencia lo llevará adelante, tanto en los negocios como en el amor. Al anochecer, el pueblo se baña en luz naranja, cada techo y cada pared cubiertos de los suaves tonos de la tarde. Alex se detiene en la modesta casa de la señora Tang. Al entrar, aún con el sudor húmedo en la frente, siente que su pecho se aligera al ver a su hijo felizmente acunado en sus brazos. El bebé se portó muy bien hoy, dice la señora Tang con calidez, su sonrisa llena de bondad. La gratitud de Alex es genuina al ofrecerle una bolsa de pitahayas, un pequeño pero sincero obsequio. Gracias, de verdad.
No habría podido con este día sin usted. Con su hijo seguro contra su pecho, Alex regresa a casa. El deber y el amor se mezclan en su abrazo. Es proveedor y padre al mismo tiempo. Y siente ese peso constantemente, en casa. Acomoda al bebé con cuidado. Enciende el ventilador para aliviar el calor y rápidamente se prepara para la noche. El ramo de la señorita Huai ha llegado, vibrante y lleno, como una promesa en flor. De un cajón, saca el anillo y el collar, sus manos temblando ligeramente al sostenerlos. ¿Le gustarán?, se pregunta en voz alta, con el corazón acelerado. La imagen de Tu Na surge una vez más, tranquilizándolo con su sonrisa serena. Se cambia de ropa, se arregla frente al espejo, alisa su cabello, tratando de ocultar la ansiedad dibujada en su rostro. Cada obsequio, las flores, el anillo, el collar, es más que un objeto. Son fragmentos de sí mismo, símbolos de una esperanza guardada demasiado tiempo en silencio. Esta noche, quizá, finalmente hable. El camino hacia la granja de Tu Na se oscurece. Las sombras se alargan sobre los campos, pero su corazón brilla con anticipación. El bebé duerme plácidamente en casa. El ventilador zumba como un latido constante, mientras Alex camina hacia la noche cargando sueños de un futuro que podría empezar con una sola palabra: sí. El resplandor tenue de la casa de Tu Na parpadea a lo lejos. Alex entra, ramo en mano, sus colores casi ardientes contra el humilde telón de la cocina. Su corazón late con fuerza. Tu Na se vuelve desde la estufa, el vapor arremolinándose a su alrededor, los ojos abiertos con sorpresa. ¿Estás aquí tan tarde?, pregunta suavemente. Alex deja las flores, inhalando profundamente para estabilizar su voz. Necesito decirte algo, comienza, las palabras temblorosas pero imparables. El anillo y el collar pesan en su bolsillo como anclas, como si el mundo entero descansara sobre él. Durante años ha guardado este sentimiento. Pero esta noche, la presa se rompe. Eres parte de mi corazón, dice, la voz áspera de emoción. Tu Na se queda inmóvil, su mano suspendida sobre la olla, los ojos abiertos, inescrutables. Alex continúa, su voz más segura ahora, aunque el temblor no desaparece del todo. Cuidaré de ti y del bebé. Aunque no sea mío, lo amaré como si lo fuera. Solo dame una oportunidad. Tu Na baja la mirada, negando suavemente con la cabeza. No soy digna de ti, murmura, su voz cargada de tristeza. El pecho de Alex se aprieta, pero da un paso adelante, sacando el collar y ofreciéndolo con ambas manos. Por favor, susurra. Solo piénsalo. El silencio entre ellos se alarga, roto solo por el crepitar del fuego. Finalmente, ella asiente lentamente. Necesito tiempo. No es la respuesta que él anhelaba, pero tampoco es un rechazo. Alex exhala, asintiendo a su vez. El ramo descansa en la mesa como una pregunta sin respuesta. El anillo y el collar brillan tenuemente bajo la luz de la lámpara. Símbolos de un amor ofrecido, aún no reclamado. Tu Na levanta la mirada para encontrarse con la suya. En sus ojos brilla gratitud, mezclada con vacilación y, tal vez, solo tal vez, la chispa más leve de esperanza. La cocina vibra con una calidez tranquila, el aroma del arroz flotando en el aire. El ambiente está cargado, no de vapor,
sino de emociones no dichas. Alex se sienta, mirando al hijo de Tuna dormir, su corazón hinchado de ternura. ¡Qué buen bebé!, murmura, con los ojos suaves. Tuna se ocupa de una olla de agua, manteniendo distancia, aunque las comisuras de sus labios se suavizan en una leve sonrisa. Alex se levanta, se acerca y le quita el cucharón de la mano. «Déjame a mí», dice, con voz suave pero firme. Ella vacila, luego asiente, permitiéndole remover. La pequeña cocina se siente como un mundo aparte, cada tarea compartida tejiendo hilos invisibles entre ellos. El ramo descansa en la mesa, sus colores aún vivos, mientras el collar brilla débilmente cuando Tuna se lo coloca al cuello, probándoselo casi con timidez. ¿Es realmente bonito?, pregunta, insegura. Alex no vacila. «Hermoso», dice, con los ojos fijos en ella. La palabra carga más que su significado superficial. No se refiere solo al collar, sino a ella, a la vida que podrían compartir, al frágil sueño que él se niega a soltar. Su corazón late con alegría y miedo a la vez. Alegría por estar aquí con ella, miedo por la respuesta que aún pende en el aire. Sin embargo, elige la paciencia, como lo ha hecho tantas veces antes. Así como el huerto exigía tiempo, cuidado y resistencia, también lo exige el amor. El bebé se mueve, un suave recordatorio de que el amor se demuestra con acciones, no solo con palabras. Alex ajusta la manta con ternura, velando por él como si fuera lo más natural del mundo. La noche se profundiza afuera, las sombras se extienden por los campos, pero en esa cocina, el resplandor se siente como un refugio. La resolución de Alex se fortalece, no presionar, no exigir, sino esperar, confiar. La paciencia, se recuerda a sí mismo, dará fruto. Al igual que los huertos que cuida, el amor también madurará en su temporada. Y así se queda, silencioso pero firme, un corazón expuesto bajo el suave murmullo de la noche. En el resplandor de ese frágil espacio, se aferra a la esperanza. No desesperada, no frenética, sino constante. El tipo de esperanza que resiste tormentas y estaciones, esperando el día en que el amor finalmente florezca. La historia de Alex se desarrolla sobre el trasfondo de la responsabilidad, el amor y la esperanza. Al amanecer, deja a su hijo con la amable vecina señora Tang y se dirige al huerto, decidido a ganar lo suficiente con la cosecha de pitahaya, mientras el trabajo lo consume. Los pensamientos de Tuna, la mujer que ama en secreto, permanecen constantes, mientras equilibra las demandas del negocio, incluido un envío crucial para Adam. Alex se prepara en silencio para una propuesta sincera con flores, un anillo y un collar. Las luchas del día reflejan su conflicto interno entre el deber y el deseo. Esa noche, finalmente confiesa sus sentimientos a Tuna, ofreciendo no solo amor, sino también la promesa de cuidar de su hijo como si fuera suyo. Aunque ella vacila, Alex elige la paciencia. Su viaje refleja resiliencia, sacrificio y la creencia perdurable de que el amor, como el huerto, florecerá a su debido tiempo.